Buenas a todos, gente. En el vídeo de hoy vamos a recuperar la sección Cómo empezar a leer mangas de donde ya sabéis que a mí me encanta introduciros a grandes figuras del mundo del manga que por supuesto han grabado su nombre con letras de oro en la historia de este fenómeno cultural nipón. Y por supuestísimo, hoy vamos a recuperar una figura muy importante para el desarrollo del manga tal y como lo conocemos a día de hoy. Un mangaka que sin duda alguna, aunque haya creado una de las obras de ciencia ficción más importantes, diría yo, de todo el universo del manga, también ha sido un gran influyente con el resto de sus obras para que grandes autores pudieran conseguir su propio estilo o darnos estilos de manga que son lo que a día de hoy tenemos en el mercado habitual. Ya que hoy, como no, nos toca hablar del gran Go Nagai, una pedazo de figura influyente en el mundo del manga que sin ninguna duda cambió para siempre el concepto del manga tal y como lo conocemos y dando nuevas corrientes que sin duda alguna han inspirado a día de hoy el mundo del manga y que su remanente sigue ahí. Por lo que en el vídeo de hoy vamos a conocer a esta persona y por supuestísimo vamos a hablar de su obra más importante que seguro que muchos de vosotros ya sabéis cuál es. Y para los que no, pues adentraros en este vídeo. Naciendo en 1945 en la prefectura de Ishikawa, Hideyoshi Nagai fue desde su temprana edad un gran fan del manga, el cine, el rakugo y las novelas de aventuras, gracias a la influencia directa de su hermano, quien le descubrió todas estas maravillas y quien por supuesto acrecentó su deseo por convertirse en un joven mangaka. Todo lo contrario, por supuesto, que su madre, que no veía ninguna virtud en que su hijo se ocupara de una profesión como aquella. Y la verdad, gente, es que este apoyo que tuvo el hermano de Nagai con él fue la clave para que directamente él se influenciara para convertirse en mangaka. No solo por el simple hecho de que le descubriera todas estas maravillas, sino porque también Nagai sufrió varios problemas a nivel del colon y a nivel digestivo que lo llevaron a estar hospitalizado durante bastante tiempo. Y durante esa etapa de hospitalización, él empezó a crear sus primeros one-shots y sus primeras historias y fue su propio hermano quien fue su primer asistente en el dibujo. Por lo que imaginaros, si eso no es amor de hermano, vamos, que baje el guillo si lo vea. Afortunadamente para Nagai, esos primeros trabajos llegaron a manos del mismísimo Shotaro Ishinomori, quien era por la época toda una leyenda del manga y todo un referente a día de hoy, quien evidentemente no solo se interesó por el talento de Nagai, sino que encima lo convirtió automáticamente en su propio asistente para llevar a cabo muchos de sus trabajos. Y fue justamente abanderado por este gran mangaka que Nagai lanzaría su primer gran éxito, aunque este lamentablemente vino con bastante controversia por debajo del brazo, ya que fue en el año 1968 donde Nagai no solo cambiaría su nombre por el de Go para hacerlo como el nombre de la firma de sus grandes obras que iba a sacar, sino que también nació su primer manga conocido como Harechi Gakuen, quien fue todo un éxito y la verdad es que se debió un poco al hecho de que esta historia en realidad era, por así decirlo, como la antesala del Ecchi tal y como lo conocemos a día de hoy, ya que era verdaderamente un slice of life en plan cómico de un grupo de estudiantes que normalmente tenía bastantes relaciones, o por así decirlo, había bastantes interacciones femeninas con bastante fanservice y la verdad es que esto fue toda una revolución para la época. Hubo muchos fans chavales que evidentemente intentaron consumir esta historia a más no poder y lamentablemente fue una obra que era tan adelantada a su tiempo que, como no, padres y todo tipo de figuras paternas y tutoriales, pues por supuesto, se quejaron de la obra por su alto nivel de erótico festivo y la verdad es que razones no le faltaban para una obra de este estilo, la verdad. Pero bueno, gente, ahora sí que sí, vamos al medio del asunto porque, sinceramente, la época del 72 fue la clave para este gran mangaka porque no solo firmó una, sino dos de sus grandes obras maestras y obras más imprescindibles para conocer la carrera de este pedazo de autor. Y evidentemente, como sé que muchos de vosotros estáis ya mordiendo las uñas para que os hable de ella, pues vamos a empezar por su obra más canónica, su obra que sin ninguna duda fue la que marcó el referente dentro del manga de ciencia ficción y que se convirtió en un icono de la cultura otaku, porque sin ninguna duda eso es lo que es Mazinger Z. Aunque sinceramente considero que no tenga por qué volver a explicar el plot de esta historia, porque quien no la conoce, voy a hacer un resumen para la gente que por supuesto nunca ha oído hablar de esta historia. Y os explicaré que la trama nos explica cómo el profesor Yuzo Kabuto
En su lucha contra las fuerzas del mal, descubre una nación conocida como la Aleación Z, que decide utilizar para construir su más gran creación, el robot Mazinger Z, quien está dispuesto a utilizar para derrotar al malvado científico Doctor Infierno y a sus secuaces que intentan perturbar la paz de este mundo. Lamentablemente, el profesor muere antes ni siquiera de ponerse a pilotar el piloto, cayendo automáticamente su responsabilidad en Koji Kabuto, su nieto, quien toma el testigo de su abuelo y quien utilizará el poderoso robot Mazinger Z para salvar la paz en el mundo. Es que sin duda alguna, gente, poco puedo comentar ya de Mazinger Z. Creo que su propio nombre ya es un aval de cómo la ciencia ficción se estableció en el mundo del manga y evidentemente de cómo ha calado no solo en esta generación, sino en anteriores, porque Mazinger Z ya tiene sus añitos, la verdad, pero es sin duda alguna un icono de la ciencia ficción, más allá del manga y más allá de todo lo que se pueda conocer. Y creo que lo único que puedo a lo mejor ofrecer para daros un poquillo de luz sobre esta historia, o de cómo evidentemente cambió un poco el paradigma del mundo de los mechas, es el hecho de que a Nagai se le ocurrió esta idea cuando particularmente estaba en un embuzo de tráfico, es decir, estaba retenido su coche en una gran caravana que no parecía tener fin, y este pensó de lo genial que sería que su coche le saliera en piernas y pudiera salir de ahí automáticamente. Y es precisamente cuando aquí pensó en el concepto de que los grandes robots del manga los pilotaran personas dentro. Y la verdad es que esta fue una fórmula tan revolucionaria para el mundo de los mechas que a partir de aquí muchos mangakas copiaron esta fórmula y a día de hoy el género de mechas funciona así gracias a él. Pero bueno, gente, algo que sin duda caracterizó mucho a Mazinger Z es que no dejaba de ser un robot que por supuesto luchaba con la justicia. Y esto, sinceramente, a Nagai le gustaba, pero sentía que a lo mejor sus obras podían ser mucho más oscuras, llevarlas a un terreno terrorífico y estar protagonizadas por quizás no un héroe, pero sí un antihéroe, alguien que evidentemente iba no a hacer rehenes precisamente, a hacer una historia más oscura, más desgarradora y mostrar horrores como ninguna otra forma se había hecho hasta la fecha en un manga. Y eso es precisamente lo que caracterizó la siguiente obra de nuestro autor, que evidentemente, y cómo no va a ser, Devilman. Akira Fudo es un joven adolescente bastante tímido que vive en la casa de su amiga Miki Makamura mientras sus padres trabajan en el extranjero. Un día, su amigo de la infancia, Ryo Asuka, le revela que la Tierra está a punto de ser invadida por toda clase de demonios, seres monstruosos, que hibernan durante siglos en el hielo del infierno y están a punto de resurgir a la superficie de la Tierra. La única forma de derrotar a estas terribles entidades del mal es precisamente tomando el control de los poderes de los demonios, por lo cual Ryo involucra a su amigo en una conocida ceremonia conocida como el Black Sabbath, en la cual invocará toda clase de demonios para intentar fusionarse con ellos. Sin embargo, durante el ritual algo sale mal y Akira acaba fusionado con Amon, un poderoso y terrible ente demoníaco, pero paradójicamente este no toma el control de nuestro protagonista, sino que al contrario es él el que toma el control de las acciones de Amon y es precisamente el que aprovechará su gran fuerza para, por supuestísimo, convertirse en un héroe oscuro conocido como Devilman, quien acabe con todas las amenazas que, por supuesto, la Tierra está a punto de sucumbir. Aunque la premisa documental os pueda recordar a la típica historia de superhéroes como seguramente habemos visto muchas veces en Marvel o en DC, créanme que aquí el tratamiento es muy oscuro, por el único motivo de que esta historia no está protagonizada por demonios al azar, no, porque los demonios sin duda alguna van a jugar ese papel tan terrorífico que por supuesto podéis esperar de Encarnaciones del Mal, donde aquí evidentemente van a haber víctimas, van a haber cosas bastante gores, van a haber cosas muy crudas y que van a reflejar sin duda alguna la oscuridad de la humanidad y que para mí, sinceramente, se han convertido en una forma terriblemente realista de afrontar el manga. Sin duda alguna, creo que Nagai con esta obra nos demostró que el manga no tiene por qué ser siempre la típica historia de luchar por la paz, la justicia y el deber. No, porque aquí se nos plantea un héroe que por supuesto está muy lejos de esos cánones. Nos apuesta por una historia en donde se te va a mostrar la parte más cruda del ser humano y también de estas terribles entidades que van a ir dando juego durante toda la trama. Sin ninguna duda, Devilman influenció totalmente del mundo del manga para que ahora pudiéramos ver historias crudas y desgarradoras sin miedo a que por supuesto los fans del manga pudieran
arrepentirse de ello. Pero bueno, gente, ya hemos visto que por supuesto Nagai influenció el mundo del ecchi, influenció el mundo de los mechas, influenció el mundo de las historias de terror. ¿Qué le faltaba tocar a Nagai para que por supuesto pudiéramos decir que fue el gran referente a día de hoy en el mundo del manga? Pues sin duda alguna os diré que en el año 73 se atrevió con las Mahou Shoujo, es decir, con las Magical Girls, en una revolución que a lo mejor quizás sería bastante osado decir que a lo mejor fue sin duda el pionero de las Magical Girls, porque en esa época ya por supuesto existían otros referentes, pero lo que sí que consiguió Nagai es darnos una perspectiva algo distinta, es decir, crear a lo mejor una imagen muy apartada de la típica Magical Girl que tenía su habitual mascota simpática que la acompañaba a todos los lados, su bala mágica y sus hechizos cookies. Porque aquí Nagai nos ofreció una mezcla un poco bizarra entre el mundo de la tecnología, las Magical Girls, y nos ofreció, sin duda alguna, una heroína que marcaría para siempre el destino de las Magical Girls, tal como conocemos, y como no, esta se llamaba Cutie Honey. Cutie Honey nos explica cómo el profesor Kisaragi crea un androide de imagen y semejanza de su hija Honey, la cual murió en un triste accidente y esta decide no revelarle jamás la condición de su naturaleza, es decir, la cría como si fuera una humana, ocultándole el hecho de que es un androide creado por él. Sin embargo, cuando el profesor Kisaragi es asesinado por la criminal banda Panzer Claw, esta le confiesa minutos antes de morir la verdad sobre su nacimiento y que aparte de ser un androide tiene habilidades especiales que él incluyó dentro de su programación y que con el simple comando Honey Flash, esta será capaz de transformarse en cualquier cosa que ésta desee, incluyendo por supuesto entre estas transformaciones la habilidad de convertirse en Cutie Honey, una superheroína que sin duda alguna utilizará estas habilidades para enfrentarse a la peligrosa criminal banda de Panzer Claw para no solo vengar a su padre, sino también por supuestísimo proteger la paz y a los inocentes de esta terrible organización criminal. Con Cutie Honey, aquí Nagai es que, como veis, rompió bastantes moldes habitual de las Magical Girls, como por ejemplo el hecho de que normalmente casi el 100% de estas historias tenían que ver un poco con el hecho de que cierto animal de una galaxia perdida venía a otorgar a la protagonista poderes mágicos, y aquí es en cambio de algo creado por la ciencia completamente. Aparte que también Cutie Honey tiene habilidades únicas bastante en ellas, como por ejemplo el hecho de que ella no utiliza un centro mágico como normalmente pasa en este tipo de ocasiones, sino que ella tiene una espada, por ejemplo. Es decir, aquí Nagai apostó por un personaje más directo, más fuerte, más como a lo mejor cualquier típica guerrera de cualquier otro manga de aventuras y fantasía, para meterlo en el mundo de las Magical Girls, y la verdad es que funcionó muy bien, porque a partir de entonces las Magical Girls han ido evolucionando, ya se ha ido rompiendo un poquillo ese aglomerada imagen de que todas las Magical Girls tienen que tener un animal de compañía, un centro mágico, una coreografía de transformación bastante absurda, y la verdad es que esto fue la clave para que las Magical Girls se pudieran desmarcar un poquitillo de su figura habitual, y la verdad es que funcionó muy bien Cutie Honey, ha tenido bastantes adaptaciones a día de hoy, y sin duda alguna es un referente para el mundo de las Magical Girls, aunque sinceramente también llevado un poco a un nivel en que esta historia ya no era tan shoujo, sino más llevada al seinen y al mundo de los chicos, y la verdad es que está muy bien, la verdad, este paso que dio Nagai para desmarcar a las Magical Girls de estos apretados corsés que siempre llevan. Pero bueno, gente, ahora que ya conocemos las obras principales de Nagai, sin ninguna duda tocaría ir a la batería de recomendaciones extras, y la verdad es que aquí va a ser bastante curioso por dos motivos cómo os voy a ofrecer estas recomendaciones. Primero, teniendo en cuenta que el hecho de que Go Nagai es un autor la mar de prolífero. Han sacado montones de mangas a lo largo de su carrera, pero tristemente todos estos no están publicados en nuestro país, por lo que tengo que hacer que en la siguiente etapa de recomendaciones os voy a recomendar lo único que a día de hoy tenemos publicado de Go Nagai, más allá de estas historias, que evidentemente algunas son bastante relacionadas con estas, algunas son spin-offs, pero bueno, yo creo que funcionan bien. Van a ser 3 tipos de recomendaciones las que os voy a hacer, a cual más curiosa, pero espero que las disfrutéis.
Para comenzar con esta batería de novedades, pues por supuesto vamos a empezar por obras originales del autor. Y como no, tengo que empezar con aquella que creó con Ken Ishikawa y que sin ninguna duda con Getter Robot marcó el paradigma también para que evidentemente el género de mechas tuviera un elemento bastante fundamental, que es el hecho de que diferentes mechas formaran por supuesto un único gran super robot que luchará contra el mal. Y esto es precisamente lo que nos ofrecía Getter Robot en una historia protagonizada por tres jóvenes adolescentes que jurarían usar estos grandes artefactos para por supuesto derrotar a las fuerzas del mal, como era habitual en las obras de Nagai. Otra obra que también os puedo recomendar es sin duda alguna Dororon Enma-kun, una simpática historia donde el rey del inframundo instruye a su sobrino Enma para que éste capture y derrote a toda clase de yokais que han combatido en la Tierra y que por supuesto se han escapado del inframundo. Algo que podríamos definir como una Devilman algo más simpática y más enfocada al humor del autor, que la verdad es que es bastante descafeinada a nivel de lo que Gran Devilman nos ofreció en su época. Y pasando al siguiente bloque de recomendaciones, os podría decir que nos toca hablar de algunos spin-offs de Mazinger Z, pero como tristemente muchos de estos no están licenciados en nuestro país, voy a daros dos que, bueno, son entretenidos y que la verdad es que dan premisas bastante paradójicas. El primero de estos sería Mazinger Angels, que verdaderamente es un spin-off protagonizado por las diferentes heroínas que ha tenido la franquicia, donde por supuesto lucharán contra el mal con sus respectivos y característicos robots en enfrentamientos que serán un poco así como Los Ángeles de Charlie, y la verdad es que es bastante curiosa esta serie, sobre todo si te gustan los personajes femeninos que ha tenido esta gran historia. Por otro lado, aquí tenemos la madre de los crossovers, o por así decirlo, de las reinvenciones de Mazinger Z más extrañas que he visto nunca, porque Mazinger Otome no nos lleva a contar la misma historia de Mazinger Z particularmente, no, sino que la reimagina por completo cómo sería si Mazinger Z y todos los robots que aparecen en esta historia fueran adolescentes que van al instituto. Créeme, una historia bastante extraña, pero con un puntito bastante divertido por imaginar de esta manera este particular universo de Go Nagai. Y para este último bloque pues tenemos los remakes de las dos series más grandes de Go Nagai, que por supuesto serían Devilman Gear y Shin Mazinger Z. La primera de estas pues evidentemente es una reimaginación del mundo de Go Nagai con un dibujo más actualizado, donde por supuesto podemos ver nuevamente estos conflictos abordados desde diferentes premisas argumentales y algunas bastante más crudas y desgarradoras que la original. La verdad es que es una puesta a punto bastante interesante de estas dos grandes y emblemáticas obras de Go Nagai, y una apuesta que, bueno, quizás a lo mejor pueda funcionar muy bien para las nuevas juventudes que a lo mejor se quieran adentrar en estos mundos y más adelante a lo mejor quieran intentar probar con la obra original que marcó la generación de tantos fans del manga. Así que poco más, gente, espero que con este vídeo os haya quedado claro lo importante que es la figura de Go Nagai para el mundo del manga, y que sin ninguna duda este hombre con sus revolucionarias ideas cambió para siempre el paradigma del manga tal y como conocemos. Un autor completísimo que sin duda aún a día de hoy siguen siendo sus obras algo que se ha quedado como referente del mundo del manga, y particularmente creo que no se van a salir de ahí con facilidad. A día de hoy Go Nagai sigue siendo una gran figura y para mí, sin ninguna duda, uno de esos autores que tenéis que conocer sí o sí a través de este vídeo. Lo único que lamento es que muchas de sus obras sigan todavía en el tras en nuestro país, y esperemos que a lo mejor algún día nos lleguen algunas de sus obras más emblemáticas que por desgracia no he podido tratar en este vídeo porque quería que por supuesto llegarais a las más accesibles. Así que nada más, gente, espero muchísimo que os haya gustado este vídeo, y si ha sido así, pues como siempre, haced lo típico para ayudarme, que es dejarle un buen like a este vídeo si te ha gustado, compartirlo con amigos y familiares, darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy a sacar a continuación, y ya que estás al lado de la campanita, dale al botón de suscribir, porque eso me ayudará muchísimo a crecer como un profesional. Y ya que estás, déjame en comentarios qué te parecen las obras de Go Nagai. ¿Cómo te emociona Mazinger Z o cómo descubriste Devilman? Todo esto me interesa saberlo muchísimo si me lo dejas en los comentarios. Dicho todo esto, ya solo me queda decir lo más básico y típico tópico que suelo decir para acabar todos mis vídeos, que a recordarte que mi nombre es Frank Infantes, que este es en Otakugen y que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.